Bien, la clase pasada y la anterior estuvimos trabajando con este tema de aproximación de funciones, interpolación y aproximación de funciones. Y habíamos, sobre el final de la clase pasada, empezado a conversar sobre funciones aproximadas, ¿sí? Es decir, tomando como base una colección de datos que naturalmente, de la manera que se generan esos datos, podían estar cargados con algún tipo de error o incertidumbre. Sin embargo, eso era información útil y a partir de esa información debíamos intentar de alguna forma sintonizar determinadas constantes, determinados escalares que nos permitieran sistematizar esos datos experimentales a través de algún tipo de función que generalmente estaban asociadas a algún modelo matemático, a algún modelo compartimental, algún modelo de algún tipo que a partir de esos datos recolectados se podía verificar, se podía mejorar o se podía descartar, ¿no? Pero de alguna forma necesitábamos trabajar con esos datos experimentales para poder contrastarlo con un determinado modelo matemático. Y ese contraste se hacía a través de un ajuste, a través de una aproximación. Cuando esa tabla de datos era exacta y lo que necesitábamos era simplemente que una función pasara por todos esos puntos, habíamos conversado acerca de las interpolaciones, como bien dice ahí, acerca de polinomios de soporte global, de soporte no global, polinomios de orden variable, y finalmente conversamos de las splices. Así que sobre el final de la clase del lunes pasado habíamos empezado a ahondar en esto de qué hacíamos con una tabla de datos que provenían de alguna medición, de alguna lectura, que podían llegar a contener algún tipo de incertidumbre, algún tipo de error. Entonces decíamos que de alguna forma, ya sea porque la estábamos proponiendo y la queríamos evaluar o porque realmente ya existía, ¿sí? Hablamos de las leyes físicas, no sé si se acuerdan que hablamos de las leyes de elasticidad o la ley de Ohm, ¿sí? Si por ahí estábamos haciendo experimentos relacionados a leyes físicas de ese tipo, ya teníamos una expresión analítica existente, ¿sí? Entonces, lo que queríamos hacer era de alguna forma validar que ese experimento al que estábamos teniendo acceso corroboraba o no, de acuerdo a la calidad de la aproximación, esa ley física o esa expresión analítica ya existente. Entonces, para eso teníamos que encontrar cuáles eran las constantes que regulaban esa expresión analítica particular para esa tabla de datos, ¿sí? Y en base a eso, decidir después si esa medición, esa serie de experimentos y esa ley física o esa expresión analítica se relacionaban de manera acorde, de manera armoniosa, ¿sí? Los errores eran bajos y podíamos asociar el comportamiento medido en el experimento con la ley física o el modelo propuesto, o por el contrario deberíamos salir a buscar otro tipo de ley, otro tipo de expresión analítica que describa ese fenómeno, ¿sí? Como siempre, eso va a depender del criterio que tengamos a disposición en el equipo donde nos toque trabajar, ¿sí? De acuerdo a la naturaleza de los experimentos, de acuerdo a la confianza previa que existe en el modelo, ¿sí? Una cosa es una ley física y otra cosa es un modelo que estamos proponiendo por primera vez y estamos accediendo a los primeros datos experimentales, ¿sí? Los modelos pasan por diferentes etapas de maduración y de acuerdo a en qué etapa nos encontremos, ¿sí? Vamos a tener mayor o menor confianza o mayor o menor tendencia a tratar de encontrarle la vuelta al modelo que ya tenemos o a buscar un modelo nuevo. Entonces,
Partíamos, ¿no?, de una tabla de datos experimentales, ¿sí?, de una medición, de un muestreo de algún tipo de trabajo de campo, ya sea hecho por nosotros o por algún colega, que en este caso del ejemplo teníamos n+1 mediciones, ¿sí?, que reportaban n+1 valores, ¿sí? Esas mediciones tienen como referencia la abscisa X y las mediciones la ordenada Y, ¿sí? Podríamos hablar de que la X podría ser bien el tiempo o un determinado parámetro de entrada, ¿sí? Qué sé yo, cuando hablamos de la ley de Ohm podría ser una diferencia de potencial aplicada a una resistencia. Y el valor de Y es el valor que se mide, ¿sí? En el caso de la ley de Ohm podría ser la corriente, ¿sí? En el caso de cualquier otro tipo de mediciones, lo que mide directamente el instrumento que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, a partir de esa tabla, necesitábamos asociarla a algún tipo de expresión analítica. Como también dijimos la clase pasada, no todas las leyes físicas, como veníamos discutiendo, la ley de Ohm o la ecuación elástica lineal para el caso de los resortes ideales que ustedes quizá vieron en física 1, las leyes y los modelos suelen estar bastante lejos de ser lineales, ¿sí? Pero uno, si conoce ese modelo y conoce esa ley, puede hacer una linealización de los datos, ¿sí?, aplicando una función inversa al modelo y trabajar con una tabla de datos experimentales alterado por esa función de linealización. Entonces, si nuestros datos se adecúan bien, una vez que transformamos la tabla, se adecúan bien a esa recta que estamos proponiendo, después esa recta la podemos transformar con la misma fórmula y volver a la ley que habíamos propuesto originalmente, ¿sí? Así como transformamos los datos, después transformamos la recta que obtenemos y volvemos a la forma original. Por eso es que es tan importante, o por eso es que siempre comenzamos hablando, cuando hablamos del método de mínimos cuadrados, de aproximar los datos experimentales que tenemos a una ley lineal o a una recta. Entonces, esa ley de tipo lineal, ¿sí?, necesita dos coeficientes, un coeficiente A y un coeficiente B. Y si ustedes quieren, pueden pensar a esa construcción como una combinación lineal, ¿sí?, de monomios de diferente orden, ¿sí? La combinación lineal lleva a los escalares A y B, ¿sí? XK es un monomio de orden 1 y el B está multiplicado o afectado por un monomio de orden 0, ¿sí? Es un XK a la 0, que siempre da 1. Pero en definitiva es una combinación lineal de monomios de orden creciente. Y esa ley lineal debería, de alguna forma, ajustar la tabla que estamos proponiendo. ¿Ajustar en qué sentido? Bueno, que pase lo más cerca posible de todos los puntos. Pues sabemos que nuestros puntos están de alguna forma afectados por algún tipo de error experimental o algún tipo de incertidumbre modelística. Entonces, ese error o esa desviación la calculamos a través de un residuo, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuánto se desvía? Y lo que se desvíe de 0, cuando yo hago la resta de A por X más B menos Y sub K, ¿sí? Si la tabla fuera exacta, A por X más B es exactamente igual a Y sub K y el residuo R sub K da 0, ¿sí? No va a ser el caso de todos los puntos, así que cuando querramos tener una apreciación global de toda la tabla, lo que vamos a hacer es calcular la norma de esos residuos R sub K. La norma de ese residuo se puede calcular con la norma que a ustedes se les antoje, pero para el método de mínimos cuadrados se usa la norma 2, ¿sí? La norma 1 implica el valor absoluto y el valor absoluto tiene una discontinuidad en 0 y eso genera problemas, ¿sí? Entonces, es muy recomendable trabajar con la norma siguiente, que es la norma 2. Entonces, la norma 2 del R sub K, ¿sí?, se escribe con la fórmula genérica de las normas P, se va a hacer la suma de todos los R sub K al cuadrado,
y luego vamos a sacar la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, ya definimos la norma. Entonces, ahora lo que queremos es minimizar esa norma del residuo. ¿Cómo la vamos a minimizar? Bueno, lo que decíamos, vamos a construir una recta que de manera global esté a la mínima distancia de todos los puntos. ¿Cuál es esa distancia? La distancia euclídea, porque está medida con la norma 2. ¿Sí? Y a los fines de minimizar, o sea, de resolver ese problema de minimización, vamos a obtener un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se obtiene. Una vez que tengamos resuelto ese sistema lineal, vamos a tener los coeficientes, vamos a tener la recta y vamos a poder tener una estimación de la calidad de la aproximación que estamos proponiendo. ¿Sí? Para lo que hablábamos hoy, para decidir si ese modelo que estamos proponiendo es adecuado o si las mediciones que tenemos son adecuadas, ¿sí? Vamos a tener que entrar ahí en algún tipo de discusión multidisciplinar, ¿sí? Entre lo que nosotros obtenemos desde la matemática, desde lo que mide la gente que está midiendo, ¿sí? Desde el campo que se está abordando, ¿sí? Ya sean físicos, sociólogos, economistas, informáticos, lo que fuera. Y la gente que está teorizando eso, los que están evaluando el modelo. A lo mejor seamos nosotros mismos los que estemos haciendo las tres cosas, entonces vamos a tener que hacer un ejercicio de introspección multidisciplinar, pero va a seguir siendo en todo momento un ejercicio interesante porque hay claramente tres patas que poner de acuerdo en este tipo de actividades. Entonces, como también les dije la semana pasada, lo que vamos a hacer es trabajar con la norma 2 del residuo, ¿sí? Pero directamente al cuadrado, porque tanto la raíz cuadrada en realidad es una función que es monótona creciente. Por lo tanto, cualquier función que tenga un mínimo, la raíz cuadrada de esa función va a tener el mínimo en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, no haría falta complicarnos la existencia derivando el residuo respecto de A y B con esa raíz cuadrada. Así que lo que vamos a derivar es el cuadrado de R, a lo que más adelante lo vamos a llamar funcional phi. Entonces, ese funcional phi o el residuo al cuadrado, ¿sí? Lo derivamos respecto de A y de B para obtener cuáles son los mínimos de esos residuos, mínimos globales. Entonces, si derivamos esto, la sumatoria la podemos, o sea, podemos meter el operador derivada adentro de la sumatoria porque es un operador lineal y cuando derivamos hasta acá, baja el 2 del cuadrado, se copia lo que está adentro y después va multiplicado por la derivada de lo adentro. En este caso, la derivada de lo adentro solo implica derivar A por XK, porque la derivada de B0, la derivada de Y sub K es 0. Entonces, lo único que sobrevivió a la derivada es XK, multiplicando todo lo que tenía originalmente y el 2 que bajé desde el cuadrado. Lo mismo ocurre cuando derivo por B respecto de B, solo que la derivada de B respecto de B es 1, entonces aparece un número multiplicando acá, que no hace falta escribirlo. Como estamos en busca de un mínimo, esto lo igualamos a 0, y al igualar esto a 0 podemos sacarnos de encima este 2. Después vamos a hacer una distributiva acá adentro, entonces nos va a quedar una sumatoria de k igual 0 hasta m de A por x cuadrado, más una sumatoria de k igual 0 hasta m de B por xk, menos la sumatoria de k igual a 0 hasta m de C sub k por xk. Abajo, lo mismo, solo que lo único que hacemos es distribuir la sumatoria, no lo distribuimos. Entonces, el renglón de arriba nos va a quedar esto que les anticipaba recién, ¿sí? Pasamos el Y sub k por el xk al lado derecho, y hacemos lo mismo con el segundo renglón, ¿sí? Entonces tenemos estas dos ecuaciones, donde las incógnitas son A y B, ¿sí? Esto es un número, 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 ¿sí? Entonces tenemos un sistema lineal de 2 por 2.
estos números son fáciles de calcular. Y no, cuando las tablas son grandes no son nada fáciles de calcular, pero siguen siendo un número. Entonces, este sistema lineal se va a ensamblar de esta manera que figura acá, ¿sí? Voy a tener, afectando a, ¿sí?, en el primer renglón la suma de los xk cuadrados y en el segundo renglón la suma de los xk. Afectando a b tengo en el primer renglón la suma de los xk y en el segundo renglón la suma de 1 de 0 hasta m, ¿sí? Y los términos independientes van a ser esto que están acá, yk por xk y yk. Entonces, reemplazamos cada una de esas sumatorias, ¿sí?, por un numerito, por una letra, en donde, como dijimos, el primer renglón, cuando multiplicamos renglón por columna, ¿sí?, el S es el que tiene los x cuadrados, que son los que modifican a A en el primer renglón. Después tenemos un término simétrico, que es el no diagonal, que es el P, que multiplica al A en el primer renglón y al B en el segundo renglón, y esa es la suma de los xk. M más 1 no es otra cosa que la sumatoria de 0 hasta m de 1, ¿sí? 1 más 1 más 1 más 1, m más 1 veces, ¿sí?, porque tengo incluido el 0, me da m más 1. Entonces ese es el término diagonal que me estaba faltando. Y después para los términos independientes tengo Q y R, donde Q es la suma de los y sub k y el R es la suma de los xk por los y sub k, ¿sí? Entonces tengo un sistema de 2×2 que lo podría resolver de la forma que se me antoje, pero una forma muy elegante de hacerlo es a través de la regla de Cramer. No sé si ustedes se acordarán de la regla de Cramer, pero la regla de Cramer plantea que la incógnita es igual al determinante de la matriz donde se reemplaza la columna, ¿sí?, por el término independiente, la columna correspondiente a esa variable, y todo eso se divide por el determinante de la matriz, ¿sí? Este es el determinante de la matriz, y cuando uno quiere calcular A, lo que hace es tomar Q y R y los reemplaza acá, en la primera columna. Entonces, ¿qué me queda? R por M más 1 menos Q por P. Y ese es el determinante de la matriz que me queda. Y el determinante abajo me va a quedar S por M más 1 menos P cuadrado. Cuando quiero calcular B, ¿sí?, de nuevo reemplazo esto en la segunda columna. Ese determinante me va a quedar S por Q menos P por R. ¿Sí? Entonces, de esta manera calculo los dos escalares A y B que me van a dar mi recta óptima en términos de minimización del cuadrado del residuo, ¿sí?, o del residuo también. Dijimos que esa raíz cuadrada era monótona, así que no había problema. Vamos a hacer un ejemplito del libro, ¿sí? Tenemos estos 5 puntos medidos en X, ¿sí?, con estas 5 mediciones en el eje Y, ¿sí? 2, 0, 2, 6, 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular, ¿sí?, todos estos numeritos. S, P, R y Q. Y bueno, M más 1, obviamente. M más 1 en este caso va a ser 0, 1, 2, 3, 4, va a ser 5. ¿Sí? Es el tamaño de la tabla. Entonces, tengo la suma de los xk, que me da 52, 7 y 4, 11, 22, 13, 17. Hagan un acto de fe o agarran la calculadora, pero da eso. La suma de los y sub k, ¿sí?, para calcular el primero de los términos independientes. La suma de los xk por los y sub k, ¿sí?, y finalmente la suma de los x cuadrados. Entonces, ahí puedo ensamblar mi matriz, ¿sí? La suma de los x cuadrados es el numerito S, 644. La de los xk son los dos no diagonales, que dan 52. ¿Sí? El m más 1 es 5. R y Q, ¿sí?,
son 227 y 17. Resuelvo ese sistema y obtengo los valores de A y los valores de B, y después puedo trazar esa recta. ¿Sí? ¿Qué tan buena es la recta? Y qué sé yo. Hay que ver cuál es la aplicación. ¿Sí? Una vez que tengamos calculados las distancias que hay de cada punto a la recta, ¿sí? Vamos a ver si esas distancias efectivamente son compatibles con la aplicación que uno está intentando desarrollar a través de este modelo y esta medición. ¿Sí? En este caso, si calculamos los residuos, ¿sí? Fíjense, son bastante altos en comparación con las mediciones. ¿Sí? Fíjense que estoy midiendo 2, pero el error es de 1,71. ¿Sí? Estoy midiendo 0, el error es de 1,74. ¿Sí? Estoy alrededor, ya casi llegando al 100% de error. Después para 6 y para 7 se pone un poco mejor la cosa. ¿Sí? Al menos en términos, bueno, en términos relativos baja, y para el último punto ya baja en términos absolutos. ¿Sí? Pero de todas formas, esta recta que encontré es óptima, ¿sí? Es la que minimiza la suma de los cuadrados de los errores. Entonces, puedo calcular esa norma que es mínima y da 3,2834. ¿Sí? Entonces, como les decía, después ustedes evaluarán en función de la aplicación, de las necesidades de esa aplicación y del modelo que estén desarrollando, si estas mediciones que tienen son adecuadas, ¿sí? Respecto de la calidad de la medición en sí y respecto de la relación que exista entre la medición y el modelo que están proponiendo. A lo mejor las mediciones están perfectas, pero esto no responde a un modelo lineal. Entonces lo que hay que revisar es el modelo. Ahora, si la persona que está haciendo las mediciones dice, bueno, fíjate que estoy midiendo en un rango donde el aparato tiene mucho error, ¿sí? Y este 1,71 es el error, es la incertidumbre esperable, ¿sí? Imagínense que están midiendo, no sé, fuerzas, ¿sí? Fuerzas muy pequeñitas, ¿sí? Qué sé yo, fuerzas de atracción electrostática o algo que realmente haga muy poquita fuerza, con una balanza de un solo dígito. Y bueno, no le van a sacar mucha más calidad a esa balanza, por más que intenten. Entonces, tener desviaciones de este tipo puede llegar a ser razonable. Justamente ustedes tendrán que ver después si se puede conseguir una mejor infraestructura de medición para trabajar en un modelo que valga la pena, ¿sí? Un modelo validado con semejante técnica de medición no se lo venden a nadie. Entonces, hay como muchas cosas para tratar de armonizar estas tres patas de las que les hablo hace un ratito, ¿sí? La parte de la medición, la parte del modelado y la parte del ajuste. Fíjense que esto, desde el punto de vista del código, se hace muy sencillo, ¿sí? Acá tengo el ejemplo que les acabo de mostrar, ¿sí? Entonces, directamente esto es el ingreso de los datos en 2 líneas, ¿sí? Grafico los datos porque tengo ganas. ¿Sí? Ahí tengo graficados los datos. Y después, ¿qué hago? Bueno, calculo los numeritos P, Q, R y S, ¿sí? Y el M directamente se lo pido. Armo la matriz A, armo el vector B y le pido que lo resuelva, ¿sí? Y después voy a graficar la recta, ¿sí? En base a los dos coeficientes que calculé, A y B, ¿sí? Me los devuelve en ese orden, por eso el A es el coef 0 y el B es el coef 1, ¿sí? Acá en realidad A y B son la matriz y el vector, ¿sí? Pero si se acuerdan de
de la presentación, A minúscula y B minúscula eran los dos coeficientes, ¿sí?, que me permitían resolver eso, ¿sí? Acá está la recta que veíamos hoy, ¿sí? Y acá se ven las distancias que hay entre los puntos y la recta. Un dato no menor acá es que la recta es bastante simétrica. Fíjense que hay dos puntos que quedan por debajo y dos puntos que quedan por arriba, ¿sí? Y un punto que, si bien queda por arriba, se lo puede considerar muy cercano a la recta, ¿sí?, que es el último punto. Así que, insisto en lo mismo, hay que ver la aplicación, hay que ver qué es lo que se está haciendo, pero si bien los errores son relativamente grandes, el ajuste no es malo. Entonces, ya sabemos... Ay, me adelanté. Ya sabemos más o menos cómo lidiar con el ajuste de una recta, ¿sí? Después, algo que, como yo les mostraba recién, en estas líneas de código, ¿cuántas líneas son? 21 dejando espacio, ¿sí? De estas 12 líneas de código, ¿sí? Es algo que, en definitiva, implica hacer sumas de cuadrados, ¿sí?, y resolver un sistema lineal de 2×2. Esto se hace con las calculadoras tradicionales, ¿sí?, desde hace 50 años más o menos, ¿sí?, porque no es algo que computacionalmente sea muy demandante, ¿sí? Lo que sí es las que había hace 50 años era ir guardando los datos, ¿sí?, porque uno iba ingresando los datos de la tabla como pares XY, ¿sí? Entonces la calculadora de alguna forma tenía que tomar ese X, elevarlo al cuadrado y agregarlo a la suma acumulada de los cuadrados, y a su vez agregarlo a la suma de los X, ¿sí?, y a su vez tomar ese X y ese Y, multiplicarlos y agregarlos a la suma acumulada de los XY. Entonces tenía que tener 3 registros donde se iba acumulando esa información, ¿sí? Una vez que uno termina de ingresar los datos, esos 3 registros ya tienen los resultados de las sumas totales, ¿sí? El M+1 se calcula fácilmente. Un cuarto registro me faltó, que es el de la suma de los Y, se me había olvidado. Son 4 registros más la cantidad de datos, ¿sí?, el M+1. Y después se resuelve ese sistema lineal con la regla de Cramer, como lo planteamos ahí. Entonces es algo que se hace con extrema facilidad y con muy poca infraestructura de cálculo, ¿sí? Así que no es un problema que reporte nada complicado, ¿sí? Siempre que hablemos de mínimos cuadrados con una recta, ¿sí? Cuando empezamos a buscar variantes, es decir, alejarnos de la recta o alejarnos de mínimos cuadrados, pueden empezar a aparecer otro tipo de complicaciones. O no tanto, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando uno, por ejemplo, intenta ajustar, ¿sí?, una tabla de este tipo que tenemos acá. Antes trabajamos con 5 valores, ahora tenemos 10. Hemos medido mucho más respecto de la recta anterior, pero ahora el que se encargó de pensar el modelo lo planteó como una combinación lineal de 3 funciones distintas: una logarítmica, un coseno y una exponencial, ¿sí? Fíjense, esto es no menor, de todas formas lo vamos a volver a retomar dentro de un rato, ¿sí? Pero las incógnitas del ajuste, en este caso A, B y C, ¿sí?, justamente están como escalares de una combinación lineal, ¿sí? No están ni metidos acá adentro, ni acá en el exponente, ¿sí?, ni mucho menos acá en el argumento del coseno. ¿Por qué no están ahí?
porque a la hora de derivar eso puede llegar a complicar mucho y de hecho, como les decía, vamos a ver un ejemplo de eso. Pero cuando uno los pone como coeficientes, ¿sí?, de una combinación lineal, esto se parece mucho a lo que acabamos de hacer para el caso de la recta, ¿sí? Vamos a ver que no varía demasiado, aunque la expresión termine siendo distinta, el sistema sigue siendo lineal, ¿sí? Que es lo que en definitiva importa porque es lo que genera el costo computacional de este método. Entonces, si esa es la función, podemos escribir nuestro residuo, ¿sí? Va a ser a logaritmo de xk más b coseno de xk más c por e a la xk menos y sub k, ¿sí? Esto es lo que hay que minimizar. En realidad, ¿sí?, como les decía, lo vamos a llamar funcional phi al cuadrado del residuo. Entonces necesitamos minimizar este funcional phi. Para ello lo vamos a derivar respecto de a, respecto de b y respecto de c, ¿sí? A la hora de derivar va a pasar lo mismo que antes, va a bajar el 2, ¿sí? Y vamos a ver que derivando respecto de a, ¿sí?, lo único que nos va a quedar vivo es esto, derivando respecto de b va a quedar esto y derivando respecto de c va a quedar esto, ¿sí? Entonces, hacemos esas derivadas, la derivada de phi respecto de a, como les decía, me va a quedar 2 por todo lo que tenía dentro por el logaritmo de xk, ¿sí? La derivada respecto de b, de nuevo, 2, todo lo que tenía dentro, coseno de xk, en este caso es lo que multiplica b. Y respecto de c, lo mismo con e a la xk multiplicando. Al igual que antes, igualo a 0, me saco de encima el 2, distribuyo las sumatorias y la función que me queda afuera. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, en el primer renglón voy a tener a por la sumatoria del logaritmo de xk al cuadrado, ¿sí?, voy a multiplicar esto por esto, b por la sumatoria de coseno por logaritmo, c por la sumatoria de exponencial por logaritmo. Y lo mismo para el segundo renglón, ¿sí? Voy a tener a logaritmo coseno, b coseno cuadrado, c exponencial coseno. Y para el último renglón, logaritmo exponencial, coseno exponencial, exponencial cuadrado. Entonces, este es el sistema que voy a construir, ¿sí? En la primera columna, ¿sí?, tengo los que van a afectar a A, ¿sí?, logaritmo cuadrado, logaritmo coseno, logaritmo exponencial. Fíjense que la matriz se arma en función de los índices de A, B y C, 0, 1 y 2, entonces, o 1, 2 y 3, como ustedes quieran. Todo lo que tenga un 1 va a estar asociado a A, ¿sí?, y va a tener un logaritmo. Entonces, el A11, ¿sí?, es 2 veces A, entonces eso es logaritmo cuadrado. Como va a ser el 2,2, que va a ser coseno cuadrado, o el 3,3, que es la exponencial al cuadrado. Y después cuando tenga 1,3 o 3,1, voy a tener A y C, entonces va a ser logaritmo exponencial, ¿sí? Lo mismo cuando tenga 2,3 y 3,2, tengo coseno exponencial, y cuando tenga 1,2 y 2,1 voy a tener logaritmo coseno, logaritmo coseno. Lo mismo para el término independiente, ¿sí? Siempre tengo el c sub k, en el renglón 1 modificado por el logaritmo, en el renglón 2 por el coseno, en el renglón 3 por la exponencial. Listo, tengo armado mi sistema lineal. ¿Por qué es un sistema lineal?
Hola. Hola, profe. Bien. No solo WhatsApp se cae hoy. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta que quedaba un sistema de ecuaciones lineales y supongo que después explicó el porqué, pero eso no se escuchó. Perfecto. Entonces, ¿se ve la presentación ahí? Sí. Bien. Entonces les decía, el sistema queda lineal porque tomamos esta decisión clave y es de que nuestros escalares incógnitas, ¿sí?, los tomamos como escalares de la combinación lineal, ¿sí? Se relacionan de manera lineal con las funciones de mi modelo, ¿sí? No están como argumentos del logaritmo, no están en el exponente acá, ni están en el período del coseno, ¿sí? Entonces, esa es la clave para que el sistema quede lineal. Entonces, de nuevo, lo que hay que hacer es calcular todos estos numeritos, que en este caso tengo 3 elementos diagonales, ¿sí?, y 3 elementos no diagonales, ¿sí? Tengo logaritmo cuadrado, coseno cuadrado, exponencial al cuadrado, logaritmo coseno, logaritmo exponencial y coseno exponencial, ¿sí? Tengo 3 elementos diagonales, 3 no diagonales y los 3 independientes, ¿sí? Tengo que calcular 9 coeficientes y resolver ese sistema. ¿Sí? Fíjense que acá se ve de manera más clara la simetría de la matriz, ¿sí? Y es por eso que necesito calcular 6 y no 9 coeficientes para la matriz, ¿sí? En total son 9, porque son 6 de la matriz más los 3 independientes, ¿sí? Entonces, P, Q y R son los elementos diagonales, S, T y U los no diagonales, y B, W y Z, ¿sí?, los independientes. De nuevo, ¿sí?, puedo ir a hacer esto en algunas muy poquitas líneas de código, ¿sí? De nuevo acá, ingreso los datos, ¿sí?, y los grafico. Esos son los datos. Estos son los datos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos, están todos. Y después, ¿qué hago? Bueno, calculo, ¿sí?, los diferentes coeficientes, ¿sí? Hago logaritmo al cuadrado, ¿sí?, hago coseno cuadrado, hago la exponencial al cuadrado, y después los 3 productos cruzados para los elementos no diagonales. Logaritmo coseno, logaritmo exponencial, coseno exponencial. Y después tengo los del independiente, ¿sí? Logaritmo data y, coseno data y, exponencial data y. Armo la matriz A, armo el vector B y resuelvo, ¿sí? Y después construyo la función en base a los 3 coeficientes. Coeficiente 0 por logaritmo, coeficiente 1 por coseno, coeficiente 2 por exponencial, ¿sí? Y ahí tengo todo solucionado. En naranja, ¿sí?, la función. Entonces, acá vemos, a diferencia del ejemplo anterior, de que hay puntos con diferentes tipos de comportamiento, ¿sí? Vamos a ver, quizá acá hay un punto que queda muy lejos y acá hay otro, 3 puntos que quedan lejos. Podríamos tener en cuenta un cuarto o no, ¿sí? Entonces, acá se nos plantea otro tipo de disyuntiva y es decir, bueno, a lo mejor la calidad de la medición está bien, pero puede haber determinados puntos que están mal, ¿sí? Nos ha pasado a nosotros midiendo, como les decía hoy, con una balanza de mucha precisión en un edificio del CONICET Santa Fe que queda en calle Güemes, entre Boulevard y Balcarce, y cuando pasa el colectivo esos datos no se pueden tener en cuenta. Lamentablemente, cuando pasa el 2 por calle Güemes, ¿sí?, ese dato de ese momento hay que descartarlo, ¿sí? Generalmente
la balanza de sales de escala o la información que presenta es de muy mala calidad, entonces es muy fácil identificar esos datos a posteriori. Pero a veces hay que tomar registro de cuando pasan esas cosas y avisarle al que vaya a procesar los datos que ese dato no lo tenga en cuenta, ¿sí? O que de alguna manera preste atención a ese dato porque uno está dudando de la calidad de ese dato. Si vemos cómo son los residuos, bueno, acá calculé todos los numeritos, 6.000, 5.000, acá está el sistema lineal, y calculamos A, B y C. ¿Sí? Esos son los tres coeficientes y esta es la función que acabamos de graficar. Y después, ya teniendo la función, podemos calcular los residuos para cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces se ve que hay puntos muy buenos, por ejemplo este primero, ¿sí? Que tiene un residuo relativamente muy bajo, ¿sí? Y acá están los puntos que identificamos recién como malos, ¿sí? El que tiene un residuo 0,5, que es este que está acá, el de 0,46, que es este que está acá, y después que hay el de 0,56, ¿sí? Que es este que... no. Es el... Perdón. Estaba mirando el Y, no el residuo. Este es el que está mal. Claro, es el de 2,23, ¿sí? Este es el otro residuo grande que tenemos, ¿sí? Entonces podemos hacer una pruebita y es sacar esos 3 puntos, ¿sí? Saquemos de nuestra tabla estos 3 puntos, vamos a tener menos puntos, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se porta la nueva función, ¿sí? Con esa nueva tabla. Fíjense que en realidad vamos a sacar puntos que están por abajo y puntos que están por arriba. Así que uno no esperaría que la función sea muy distinta. Pero vamos a ver cómo es la calidad de esa función respecto de la que teníamos originalmente. Entonces, para eso hice otro código, que es este que está acá. Fíjense que saqué esos 3 puntos. ¿Sí? Los puntos eran el 0,95, el 1,73 y el 2,23. Esos puntos no están, 2,23 no está, etc. Vamos a ver qué es lo que da esto. Fíjense, tenemos, bueno, acá me repitió el label, pero el fun era el original, el que tenía todos los datos, ¿sí? El que tiene estos redonditos y las cruces superpuestas, ¿sí? Las cruces son las que dejé afuera. Y el marrón es la función nueva. Dice que el marrón, al liberarse de este punto que saqué, puede pasar más arriba y pasa más cerca de este punto. ¿Sí? De hecho, pasa entre medio de estos 2 puntos, la función vieja pasaba por debajo. ¿Sí? Pero al liberarse de estos otros 2 puntos, ya no se comporta de manera muy distinta. ¿Sí? A este punto le pasa un poquito más cerca, a este de hecho, y a estos dos de hecho les pasa más lejos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de que no había que sacrificar todos los puntos, ¿sí? Sacrificando este solo alcanzaba para tener un ajuste de mayor calidad, ¿sí? Entonces, acá podemos considerar como anómalo, ¿sí? Solo este punto, el de 0,95. Y hay otra cosa que me había olvidado y es el peso de las funciones. Nosotros estamos trabajando con un modelo que tenía 3 no sé a quién se le ocurre llamar. Tenía 3 funciones, logaritmo, coseno y exponente. Podemos graficar acá donde teníamos las funciones, cómo son esas 3 funciones y el peso relativo que tiene cada una en el ajuste, ¿sí?
en cada parte de la tabla, porque eso hay que tener algo en cuenta también, que es que no todas las partes de la tabla se comportan de igual manera, ¿sí? Fíjense que acá, si tomamos, por ejemplo, de 1,5 en adelante, estos puntos son bastante linealizables, incluso este que quedó acá también, ¿sí? El tema es que estos dos primeros puntos después van para arriba, ¿sí? Si estos puntos están bien medidos, bueno, un modelo lineal no sirve, pero si empezamos a dudar de estos puntos, ¿sí? Estos puntos, esta población de puntos a partir de acá, se podrían haber minimizado con una recta. Pero bueno, vamos a ver entonces, ¿sí? Acá cómo se comportan cada una de las partes, ¿sí? El logaritmo, el coseno y el exponente, ¿sí? A ver si se entiende algo de acá. Tenemos la exponencial, ¿sí? Es esta entre amarilla y verde, que está acá, se comporta bastante plano, ¿sí? Es una función que claramente no influye demasiado en el ajuste, ¿sí? Solo en esta última parte se puede llegar a considerar como gravitante, ¿sí? Ya de este lado está muy cercana a cero. Y después tenemos el logaritmo en rosado y el coseno en una especie de violeta, que no es el violeta de antes, bueno, acá se ve casi gris, ¿sí? Aceptemos que es gris. Fíjense que acá es bastante extraño lo que pasa, porque las funciones buscan compensarse una a la otra, ¿sí? Fíjense que hasta que se cruzan, ¿sí? Una es positiva y la otra es negativa, y después que se cruzan, una se cruzan muy cerca del cero, una es positiva y la otra es negativa. Entonces, de nuevo, ¿sí? Ya vamos al teléfono y digo, che, señor, ¿usted qué hizo el modelo? Señor, señora, persona. ¿Le parece que esto es eficiente? Estamos modelando algo que permanentemente se compensa. Entonces, habría que ver, ¿sí? Si realmente este modelo es adecuado, ¿sí? Porque lo que puede llegar a aportar una función lo está compensando la otra, ¿sí? Y si vemos a manera de nube, como desenfocando todo, ¿sí? La exponencial sola, si le damos un poco más de curvatura, se las va a ingeniar para ajustar bien todos los puntos, ¿sí? Entonces, a lo mejor con un modelo mucho menos complejo, esto se puede ajustar bien, ¿sí? Y esto de poner una cosenoidal y una logarítmica que se anulen mutuamente de esta forma, sea una decisión bastante pésima en términos de modelo, ¿sí? Entonces, sigo insistiendo en lo mismo, en trabajar permanentemente, ¿sí? De manera fuerte, acoplada, interactiva, con estas tres patas, ¿sí? El modelo, la medición, ¿sí? Y el ajuste. Entonces, todo se tiene que realimentar permanentemente para que en definitiva lleguemos a un buen resultado del proceso, y un buen resultado del proceso es un buen modelo validado por nuestros experimentos, ¿sí? Y utilizable por el resto de la comunidad, ¿sí? Si tenemos un modelo que es ultra complejo y para lo único que va a servir es para representar esos datos que medimos una sola vez en nuestra vida, las cosas no las estamos haciendo en todo bien, ¿sí? Los modelos deberían poder ser útiles para futuras aplicaciones, para futuros usuarios, para cosas bastante más amplias que la aplicación puntual a la que estamos ajustando en este momento. Bien, sigámonos complicando la existencia y vamos a ver qué pasa de manera general, ¿sí? Ya vimos cómo era el peso de las funciones y cómo era el peso de los puntos. Vamos a ver de manera genérica cómo podemos atacar este tema de los ajustes. ¿Qué quiere decir de manera genérica? Bueno, que ahora no nos importa, al menos para este análisis, cuáles son esas funciones que vamos a elegir, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el primer ejemplo, ¿sí? Elegimos dos funciones, quieren llamémosla una G0, ¿sí? Que era igual a 1, y una G1, que era igual a X, ¿sí? Ese fue nuestro primer ejemplo lineal, ¿sí? Entonces, eso lo podíamos escribir como una combinación lineal de estas dos funciones
G0, G1, con dos escalares CJ, que en su momento los llamamos A y B, ¿sí? Pero en realidad C1 sería el A, ¿sí? Para este ejemplo, el C1 es igual al A, ¿sí? Al A de nuestra recta, y el C0 era igual al B, ¿sí? En el otro ejemplo, ¿cuáles eran nuestra G? Nuestra G0 era el logaritmo, nuestra G1 era el coseno y nuestra G2 era la exponencial, ¿sí? C0 era A, C1 era B y C2 era C, ¿sí? Modificaban a esas tres funciones. Pero se puede escribir de manera genérica, ¿sí? Yo tengo n funciones y esas n funciones las combino de manera lineal a través de n más 1 funciones, a través de n más 1 escalares, ¿sí? Entonces, a partir de acá puedo calcular el residuo, ¿sí? Mi funcional phi. Entonces, mi y sub k va a ser esa sumatoria de los CJ por los GJ evaluados en XK, ¿sí? Esta es la evaluación en XK menos el C sub k y hago la sumatoria de todos para los m más 1 datos que tengo en la tabla, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hago? Derivo el funcional phi respecto de cada uno de los escalares, ¿sí? Habíamos dicho que si uno planteaba la función, ¿sí? Como una combinación lineal de funciones y los escalares de esa combinación lineal eran las incógnitas, íbamos a poder obtener un sistema lineal. Bueno, de manera genérica estamos haciendo eso ahora. Cuando yo derivo el funcional phi respecto de cualquier una de las incógnitas C sub i, lo que obtengo es bajar el 2, como hacíamos siempre, lo de adentro me queda todo igual, ¿sí? Y me queda multiplicado por el G sub i, ¿sí? Entonces, después de nuevo, me saco de encima el 2 porque lo tengo igualado a 0 y hago la distributiva de mi G sub i adentro de todos los términos de la sumatoria. Entonces ahí puedo construir este sistema lineal, ¿sí? Escrito así de manera indizada como está acá, pero los C sub j conformarían un vector, ¿sí? Y esta doble sumatoria, ¿sí? Configura una matriz, ¿sí? Entonces ese producto matriz-vector, ¿sí? Es el que refleja esta sumatoria que está acá afuera, ¿sí? Porque tengo n justamente escalares acá en este vector. Y este lado me queda un vector de términos independientes calculados con los G sub k y las G sub i multiplicando la G sub k. A ver si escribí ese sistema ensamblado. Acá lo escribí, mira, qué belleza. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sí? Para el primer renglón, es decir, los que están asociados con la variable C1, voy a tener los que están asociados con la función G1, ¿sí? Cuando tenga el 1, 1 es G1 cuadrado, después tengo en el 1, 2 G1, G2 y en el 2, 1 G1, G2, en el 1, 3 G1, G3. Cuando tenga 2, 2 es G2 al cuadrado, ¿sí? Es muy parecido a lo que vimos recién, solo que acá está de manera genérica. Hoy lo vemos con tres funciones. Y acá tengo para el primer renglón los Y sub k con G1, los Y sub k con G2, los Y sub k con G3. Y ahora, ¿sí? Si yo recuadro esto que está acá, ¿sí? Sumatoria de k igual a 0 hasta m de G1 de xk por G2 de xk. ¿Sí? A lo mejor a alguno de ustedes, alguna o alguno de ustedes, se le viene a la mente una operación que ya conocemos y que se conoce como producto interno, ¿sí? En este caso es un producto interno discreto, ¿sí? Entonces lo que hago es justamente la suma de los productos entre las dos funciones evaluadas en el punto xk, ¿sí? Lo habíamos simbolizado con un punto o con estos corchetes, ¿sí? Pero en definitiva es un producto interno que voy a tener en la matriz grande, ¿sí? En el elemento diagonal voy a tener producto interno de la función por la misma función y en los elementos no diagonales voy a tener productos internos entre diferentes tipos de funciones.
Si se acuerdan, el producto interno tenía algunas propiedades, por ejemplo, que era simétrico, que cumplía con las reglas de las normas, es decir, que si yo hago el producto interno de GI por GI, esto es mayor a 0, ¿sí? Para GI de XK distintos de 0. ¿Sí? Después también que es lineal, puedo hacer A por GI GJ, o GI por AGJ, o A por GI GJ, y acá también era distributivo respecto de la suma. ¿Para qué hago esto? Para volver a pensar en esta matriz de acá. Si yo tengo todos productos internos, y en la diagonal tengo productos de una función por sí misma, si yo de alguna forma logro que mi conjunto de funciones G sub algo, G sub n, sea ortonormal en el rango de la tabla, ¿sí? Por supuesto que no va a ser idealmente ortonormal, porque estoy sumando una cantidad finita de cosas. Voy hasta m nomás, no voy hasta infinito. Pero, si esas funciones, en teoría, son ortonormales, cuanto más grande sea el m, más se van a acercar al comportamiento ideal de un conjunto ortonormal. ¿Y cuál es el comportamiento ideal de un conjunto ortonormal? Que cuando yo hago el producto interno de una función por sí misma, da 1, y cuando hago el producto interno de una función por otra función, da 0. Entonces, si eso se cumple, ¿a qué se va a parecer esta matriz acá de productos internos? Es una pregunta. A ver si alguien me estaba siguiendo. ¿A qué se va a parecer esa matriz? ¿Sí? Cuando el M sea muy grande y si mis funciones G forman un conjunto ortonormal, voy a tener en la diagonal unos y fuera de la diagonal ceros. ¿Qué sería eso? ¿La matriz de identidad? Pero muy bien. Sebastián lo dijo en el chat, no sé quién lo dijo en audio. Francisco. Exacto. Va a ser una matriz de identidad y el sistema se resuelve de manera trivial. Entonces, si yo encuentro un conjunto de funciones ortonormal en la idealidad, después en la práctica, esta matriz puede no ser la identidad, pero se va a parecer mucho. Y la matriz va a estar muy bien condicionada, porque va a ser una matriz diagonal dominante, y el sistema lineal se resuelve en un chasquido de dedos. ¿Sí? Iba a decir en un periquete, pero eso es una antigüedad de mi tiempo. Entonces, estaría buenísimo, ¿sí?, para hacer diferentes tipos de ajustes que nuestros modelos, ¿sí?, puedan tener funciones de base, como dice acá, ortonormales. ¿Sí? Tranquilamente puede usar los monomios. ¿Sí? Los monomios forman de alguna forma, ¿sí?, una base que es relativamente ortogonal. Pero existen otros polinomios que forman de manera muy consistente, ¿sí?, una base ortonormal. ¿Sí? Como les decía, si la matriz se parece a la identidad, resuelvo directo el sistema simplemente haciendo cada uno de los elementos igual al término independiente. ¿Sí? Y esos polinomios, ¿sí?, son los polinomios de Chebyshev. Los polinomios de Chebyshev son una genialidad. Son polinomios que son ortonormales en el rango -1, 1. ¿Sí? Y que fíjense que a diferencia de los monomios tradicionales, ¿sí?, estos que están acá, ¿sí?, pesan diferentes sectores de manera distinta. ¿Sí? Entonces, se comportan de manera mucho más armónica a la hora de encarar la cobertura de un modelo. ¿Sí? Fíjense que en definitiva todas estas se parecen mucho. Entonces, no sé si tiene sentido meter estos 5 monomios, ¿sí?, para representar una nube de puntos que se mueva en esta zona. ¿Sí? En cambio,
si uso los polinomios de Chebyshev, voy a poder usar polinomios con mucha mejor cobertura, que además son ortonormales. Entonces el sistema lineal me va a quedar mucho más fácil de resolver. ¿Y cómo de dónde hay que ir a preguntarle a Chebyshev cómo son esos polinomios? No. Por suerte dejó una fórmula recursiva, ¿sí?, para poder calcular esos polinomios. Es decir, si ustedes tienen T0 y T1, a partir de ahí, utilizando esta fórmula, 2 por X por TJ menos 1 menos TJ menos 2, les da el polinomio que sigue, ¿sí? Por ejemplo, T2 es 2 por X por T1, ¿sí? Es 2 por X cuadrado, menos, ¿sí?, TJ menos 2, es decir, menos T0. Entonces queda 2X cuadrado menos 1. Y así, lo mismo con T3, ¿sí? Hacen 2X cubo por 2, ¿sí?, 4X cubo, menos, ¿sí?, X. En este caso, menos 3X. Entonces, estos polinomios de Chebyshev forman una buena base ortonormal y permiten realizar ajustes de gran calidad que terminan dando sistemas muy fáciles de resolver. Hay una cuestión que es que los polinomios están dados, o sea, son ortonormales en el intervalo menos 1, 1, y para eso hay que hacer un cambio de base. Y tienen otra cosa maravillosa que en este caso no importa, pero que para otras aplicaciones sí mucho, y es que las raíces se calculan de esta manera, ¿sí? Ni siquiera hace falta sacar las raíces de los polinomios. Directamente ustedes hacen la evaluación de las k raíces de un polinomio a través de esta formulita. Una cosa maravillosa. Como contra tiene esto, ¿no? Que hay que cambiar el intervalo. Para cambiar el intervalo, acá hay una pequeña receta de cocina. Y la vamos a aplicar después también cuando veamos métodos de integración. Entonces la idea es tomar el intervalo, calcular estos dos escalares A y B, ¿sí?, como el mínimo o el ínfimo de los xk, ¿sí?, y el B como el máximo. En realidad es el máximo, no va a ser el supremo porque no va a haber más de uno de los xk. Y después hacer esta transformación lineal. Una vez que tenemos la transformación lineal, hacemos el ajuste, ¿sí?, generamos y resolvemos el sistema de ecuaciones, y una vez que tenemos la función, hacemos la transformación inversa, utilizando de nuevo la misma formulita. 2 por X menos A menos B sobre B menos A. Es muy sencillo hacer esto, y hay, gracias a Dios, muchas bibliotecas que ya tienen implementados los polinomios de Chebyshev. Entonces es muy fácil, es muy directo y muy eficiente trabajar con estos polinomios cuando uno tiene ajustes, ¿sí?, que implican muchos grados de libertad, ¿sí? Si van a hacer una lineal con dos incógnitas, no se van a gastar en hacer todo esto, ¿sí? Pero si están buscando un sistema de muy alto orden, ¿sí?, donde necesiten tener muchos escalares, ¿sí?, esto es una estrategia por demás interesante, ¿sí? O sea, que les va a permitir resolver el sistema lineal de manera muy fácil, y tienen una muy buena base, ¿sí?, una muy buena base para ir sintonizando el modelo, ¿sí? Al tener estos polinomios que son tan abarcativos, que tienen la energía bien distribuida, las constantes que ustedes obtengan van a ser bien diferenciables, ¿sí? Van a obtener constantes muy chicas para esos polinomios que no están aportando nada, y van a tener constantes relativamente grandes para los polinomios que sí aportan. Entonces pueden hacer una buena reducción del sistema, ¿sí?, a partir de un primer intento, ¿sí?, sin necesidad de ver las gráficas de cada función individual como tuvimos que hacer hoy para discernir de que esa combinación logaritmo-coseno no estaba siendo del todo eficiente, ¿sí? Acá directamente las constantes van a hacer ese trabajo por ustedes. Y bueno, creo que con esto... no, me queda una cosa más.
¿sí? Y es que vean lo catastrófico de tomar las incógnitas, ¿sí? No como escalares de una combinación lineal, sino en un lugar de la función, digamos, no lineal, ¿sí? Fíjense, ustedes podrían intentar ajustar una función de tipo e a la x con el coeficiente c metido ahí arriba. Operamos de la misma forma, ¿sí? Tenemos un funcional phi que va a ser e a la c por xk menos y sub k, y eso hay que derivarlo respecto de c. Entonces, ¿qué pasa? Bajo el 2, escribo la función como me quedó, y después hago la derivada de lo adentro. La derivada de y sub k es 0, pero la derivada de e a la c por xk es e a la c por xk, ¿sí? Entonces, tengo esta expresión, como le igualo a 0, el 2 se puede ir, como siempre, pero hay que hacer la distributiva de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? E a la c xk cuadrado por xk igual a y sub k por e a la c xk por xk, ¿sí? Una ecuación bastante complicada de resolver porque la incógnita del c, ¿sí?, aparece en los dos lados, ¿sí? Puedo hacer una sustitución de variables y resolver una cuadrática que me queda ahí, pero sigue siendo bastante más difícil que resolver un sistema lineal, ¿sí? A veces no van a poder hacer esto de reemplazo de la variable y van a tener que resolver un Newton. Un Newton que puede ser un Newton escalar o un Newton vectorial. Entonces, el ajuste se puede ir volviendo cada vez más complicado si ustedes no usan los coeficientes en el lugar de los coeficientes de la combinación lineal. A veces no van a poder y van a tener que usar funciones de este tipo. No estoy diciendo que no lo hagan. Simplemente que, en la medida de lo posible, traten de evitarlo porque el costo de resolución se puede volver extremadamente alto, ¿sí? Una opción cuando ustedes tienen este tipo de funciones es ir por un desarrollo de Taylor, ¿sí? Hacen el desarrollo de Taylor de este exponencial y ahí van a tener un desarrollo polinómico, ¿sí? Entonces, a partir de eso pueden relinealizar la búsqueda de los coeficientes, ¿sí? Pero en definitiva, les quería llamar la atención sobre esto, ¿sí? Cuando ustedes optan por poner los escalares en otro lugar, tienen que estar atentos y dispuestos a afrontar un costo de cálculo que no es nada trivial, ¿sí? Y la última promesa de este bloque era el tema de reemplazo de evaluaciones el reemplazo de funciones de evaluación costosa, ¿sí? Nos remontamos a la primera clase, habíamos dicho que íbamos a discutir un poco esto, ¿sí? Y afortunadamente nos quedan unos 15 minutos como para revisar un poco esto. ¿De qué se trata? Bueno, de que tenemos que construir una función que reemplace, ¿sí?, alguna otra función de evaluación costosa, ¿sí? En este caso, nuestra función de evaluación costosa es esta f de x. Entonces, para reemplazarla en un determinado intervalo AB, vuelvo a poner énfasis en esto, de que tiene que ser en un intervalo medianamente pequeño, ¿sí? Pues si ustedes toman A como menos infinito y B como infinito, no van a encontrar ninguna función que tenga un error razonable en todo el intervalo, ¿sí? A menos que la función que encuentren sea idéntica a la f. Entonces, este intervalo debería ser bastante pequeño, bastante manejable. Y para ese intervalo, de nuevo, vamos a elegir algunas funciones g, ¿sí? De nuevo, si tengo la posibilidad de trabajar con un conjunto G de funciones que sean autonormales en el intervalo AB, o que si son
autonormales en intervalo menos 1, 1, yo tengo una buena fórmula para cambiar de intervalo, ¿sí? Como es el caso de los polinomios de Chebyshev, puedo construirme una gran estrategia. ¿Sí? Esa estrategia consiste, bueno, en plantear una combinación lineal de esas funciones, G sub J, ¿sí? Y acá viene la gran diferencia, ¿sí? ¿Cómo voy a construir mi funcional phi? Cuando yo tenía una tabla de datos, mi funcional phi lo hacía evaluando en cada uno de los puntos de la tabla, ¿sí? xk y restándole el y sub k. Acá no tengo una tabla, tengo un intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer infinitas evaluaciones en el intervalo AB para calcular ese error. Bueno, no. Lo que voy a hacer es plantear que en lugar de la suma de todos esos errores, voy a plantear la integral, ¿sí? La integral de esa diferencia entre lo que estoy proponiendo, entre esa g que estoy proponiendo, y esa f que es la función que quiero reemplazar. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esta g es la combinación lineal de todo esto, ¿sí? O sea que los escalares están acá adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, después, una vez planteado esto, derivar mi funcional phi respecto de los c que están adentro de la función g. Entonces, efectivamente, voy a hacer eso, ¿sí? Y lo que voy a obtener es estos productos internos, como tenía antes, ¿sí? Igualados a los productos internos entre la g y la f. Entonces, a partir de esto, voy a poder construir mi sistema lineal. ¿Sí? Voy a tener los productos internos entre la g, al igual que tenía en lo que vimos para los polinomios de Chebyshev, ¿sí? Al igual que yo tenía esta matriz que construí acá. ¿Sí? Voy a tener los productos internos, solo que no voy a tener la sumatoria de 0 hasta m. Lo que voy a tener es la integral en el intervalo AB. ¿Sí? Y estos xk son cualquier x dentro de ese intervalo. ¿Sí? Entonces, lo único que hice respecto de esto fue cambiar la definición de producto interno. Entonces, ahora no tengo una tabla, tengo un intervalo, y el producto interno lo voy a calcular no como una sumatoria, sino como una integral en ese intervalo. El resto es todo exactamente igual. ¿Sí? Tengo en el lado de la matriz los productos internos con las integrales entre A y B, mi vector de incógnitas que tiene los C, y mi término independiente que tiene los productos internos entre cada una de las funciones G, ¿sí? Correspondientes al renglón de la C que corresponda. Y sigo teniendo un sistema lineal, porque todas estas son integrales definidas. Ojo, F, ¿sí? Tiene que estar definida en el intervalo AB. ¿Sí? Tiene que ser continua en el intervalo AB, y si no es continua, tiene que tener al menos una discontinuidad de salto finito, pero tiene que estar determinada. ¿Sí? Cualquier integral de F en el intervalo AB tiene que existir. Ni hablar de la G, ¿no? Si yo las voy a elegir, no las voy a elegir discontinuas. ¿Sí? Tengo que darme una mano a mí mismo, tampoco voy a andar complicándome la existencia eligiendo un conjunto de funciones G discontinuas. ¿Sí? Entonces, está claro que todas estas integrales existen y que van a dar como resultado un coeficiente. Entonces, una vez que tenga esos coeficientes, resuelvo el sistema lineal y voy a encontrar los coeficientes C, ¿sí? Para poder construir mi función g de x, que es la que voy a reemplazar a la hora de evaluar una f de x. ¿Sí? Tengo una f de x que es muy cara de evaluar, la voy a reemplazar por esa g, ¿sí? Que bien, como decíamos, puede ser una polinómica, ¿sí? Puedo cambiar algo de evaluación muy costosa, ¿sí? Por 2 o 3 polinomios, 2 o 3 monomios, ¿sí? Que van a ser mucho más fáciles de evaluar. ¿Sí? Los puedo anidar, inclusive si son polinomios. Yo ya sé que los polinomios anidados se evalúan de manera
bastante barata, ¿sí? Entonces puedo reemplazar el costo de esa evaluación de f de x, que no era tan trivial, por algo mucho más accesible. Y por último, un comentario casi al margen, y es que a lo mejor a mí me interese alguna porción particular del intervalo con mayor énfasis que otra, ¿sí? ¿Por qué me puede interesar? Y porque hay fenómenos que están asociados a determinada probabilidad de ocurrencia. Entonces, yo puedo tener una f de x y la evaluación de esa f de x se da de manera mucho más frecuente en determinada porción del intervalo, pero no quita que pueda aparecer algún caso extraordinario y requiere evaluar la f de x en otro lugar, ¿sí? En esos casos yo puedo definir una función de peso, ¿sí? Puedo definir una función de peso que priorice esas regiones en donde la evaluación de f suele ser más probable, ¿sí? Entonces, esa función de peso, w de x, se incorpora al funcional phi, ¿sí? Y a partir de eso todos los productos internos se calculan pesados, ¿sí? Con esa función w de x, ¿sí? Pero simplemente eso, cambio la definición de producto interno por un producto interno que además incorpora la multiplicación, ¿sí? Por la w de x. Esa w de x va de este lado también, no sé por qué está faltando. Bueno, con eso terminamos por hoy. Terminamos rapidísimo. No sé si alguien tiene alguna consulta.